Pues en este caso vamos a ver un ejemplo de diseño factorial, específicamente con dos factores, o sea, un bifactorial. Para explicarlo, y la solución la haremos en Minitab, vamos a ver este ejemplo, que dice: en un artículo de Industrial Quality Control se describe un experimento para investigar el efecto del tipo de cristal, que vendría siendo el primer factor, y del tipo de fósforo, que sería el segundo factor, sobre la brillantez de un cinescopio. La variable de respuesta es la corriente medida en microamperes, necesaria para obtener un nivel de brillantez específico. Los datos son los siguientes. Los datos están aquí en esta tabla, donde se muestra el primer factor, que es el tipo de cristal, que tiene dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Y el tipo de fósforo, que sería el segundo factor, que tiene tres niveles, los cuales son nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y aquí están las observaciones. Vemos que en cada tratamiento vamos a tener tres observaciones. Para este diseño, como el factor 1 tiene dos niveles, A sería igual a 2, que es el número de niveles para el factor 1. Y B sería igual a 3, que es el número de niveles para el factor 2. N sería igual a 3 porque en cada tratamiento vamos a tener tres observaciones. Eso significa que para el tratamiento 1, que viene dado por el nivel 1 del factor 1 y el nivel 1 del factor 2, hay tres observaciones. Y así sucesivamente. Queremos saber si existe algún indicio de que alguno de los dos factores influye en la brillantez. Si uno de los dos influye, los dos, para un nivel de significancia igual a 0.05. Además, queremos saber si los dos factores interactúan, si hay alguna influencia por interacción de los dos factores. También para un alfa de 0.05. Pues veamos cómo se resuelve. Acá a la derecha vemos una tabla que me va a decir a mí cuáles son los efectos que pudieran producir variabilidad. Vamos a tener un efecto debido a la variabilidad que pudiera producir el factor 1 o el factor A. Lo mismo, pudiera haber efecto de variabilidad debido al factor B. Y además a la interacción entre el factor A y el factor B. Y luego la otra variabilidad puede ser debida al error experimental. Aquí están los grados de libertad para cada uno de esos efectos. El primer paso, como sabemos, es plantear las hipótesis. Vamos a plantear unos pares de hipótesis que van a establecerse de acuerdo a la variabilidad de cada factor y su interacción. Así, para el primer par de hipótesis sería la hipótesis nula, que establece que la variabilidad expresada por tau debido al factor 1 es igual a 0. O sea, no hay variabilidad debido a ese factor. Eso establece la hipótesis nula. Y para la hipótesis alterna es que al menos uno de los tau i no es igual a 0. O sea que hay una variabilidad debido al factor 1 y sus distintos niveles. En el segundo par de hipótesis, que tiene que ver con el efecto producido por el factor B o el segundo factor, establece que no hay variabilidad debido a este factor, o que es igual a 0. Contra una hipótesis alterna que dice que al menos unos de esos beta no es igual a 0. O sea que hay alguna variabilidad por cambio en uno de los niveles del factor 2. Y luego, en ese mismo orden, la variabilidad debida a la interacción de los dos factores. Vamos a ver que el desarrollo del modelo matemático me va a llevar a una tabla ANOVA de análisis de varianza como esta. Cuando hagamos o encontremos estos estadísticos de prueba, nosotros vamos a compararlo con el estadístico de la tabla. Por ejemplo, el F del alfa, A-1, ABN-1, en mi caso será, ¿verdad?, con quien voy a comparar el F calculado para el factor A. Y en ese mismo orden para el factor B y luego para su interacción. Pues bien, con esta información que tenemos acá podemos ir a Minitab. Y para el caso de Minitab vamos a ir aquí donde dice estadística. Luego acá y vamos a buscar donde dice factorial. Vamos a crear un diseño factorial. Y en este caso nos vamos a mover aquí donde dice diseño factorial completo general. Vamos a establecer la cantidad de factores o número de factores que tenemos, que en este caso sabemos que es 2. Vamos aquí a diseño para establecer el nombre de nuestro factor. El factor A es tipo de cristal. Y acá el factor B o el segundo factor es tipo de fósforo. Aquí establecemos los niveles de cada factor. Para el factor tipo de cristal tenemos dos niveles.
para el factor tipo de fósforo tenemos 3 niveles. En cada tratamiento vamos a tener 3 observaciones. Y le damos aquí a aceptar. Vamos a opciones y en este caso, para que estén en las corridas o réplicas en el orden que nosotros lo hemos definido en la tabla, quitamos aleatorizar corridas y le damos a aceptar. Ya aquí procedemos y le damos a aceptar y voy a tener más o menos un diseño de cómo irían mis respuestas u observaciones, que lo vamos a colocar aquí en la columna 7. Y ese mismo orden que se muestra aquí de cómo están los niveles de cada factor, y aquí vamos a colocar las observaciones que no son más que estas que están aquí. Debemos confirmar que este orden que nosotros establecimos aquí en Excel se cumpla allá en Minitab para que cada observación esté donde corresponde. Nos vamos a Minitab y vemos que aquí es donde debemos colocar, copiar y luego pegar mis distintas observaciones. Y ahí se puede ver. Aquí tenemos, ¿verdad?, los niveles del primer factor y aquí los niveles del segundo factor. Y en ese orden van colocadas las observaciones. Y ya vuelvo aquí a estadística y voy a hacer en el diseño factorial el análisis del diseño factorial. La respuesta sabemos que está ahí en la columna C7 o las observaciones, y le doy a lo cliqueo ahí para que se me coloque aquí o simplemente lo digito. Entonces ya para este caso que hemos hecho esto, podemos darle a aceptar y el programa me va a traer todas las informaciones. Quito esto por aquí. Aquí está más o menos la tabla de análisis de varianza. Para este caso vamos a usar, por ejemplo, los estadísticos de prueba que me van a ayudar a mí a ver el efecto de cada factor y su interacción, que serían estos que están por acá. Para el tipo de cristal vemos que el valor F es 273 y su valor P o p-value es este. Lo mismo que para el tipo de fósforo, su valor P es este y el estadístico de prueba es este. Este estadístico de prueba yo lo voy a utilizar para compararlo con el de la tabla y saber si esos factores son significativos, si tienen influencia. Lo mismo que su interacción. Inmediatamente con el valor P yo puedo determinar si el efecto o la variabilidad es significativo. Por ejemplo, para el tipo de cristal, el valor P es 0.000, ¿verdad? Con un nivel de significancia de 0.05, vemos que ese valor P entra dentro del nivel de significancia o la probabilidad crítica, y por tanto ya vamos a saber que el tipo de cristal es un factor que influye sobre la brillantez del cinescopio. Así, por ejemplo, también el tipo de fósforo, vemos que también su valor P determina que es significativo. La interacción del tipo de cristal y el tipo de fósforo, vemos que su valor P me va a indicar que no es significativo la interacción entre los factores sobre la variable de salida. Tomando el valor P, puedo, por ejemplo, para el tipo de cristal, el valor F, para el valor F, si lo comparo con el valor de la tabla, que es este, para el primer factor, 4.75, vemos que aquel 273 es superior a este, y por tanto, ese factor 1, que es el tipo de cristal, es significativo sobre la variable de salida, que es la corriente. Para este caso, vemos acá en Minitab que el valor P es 8.84. Cuando lo comparamos con este, que es 3.89, vemos que también es mayor y por tanto es significativo. Para la interacción, vamos a comparar con este. En ese caso, veremos que como es menor, ¿verdad?, el valor F no es significativo. También la probabilidad o el valor P me lo había indicado. Y básicamente ese es nuestro análisis, donde concluimos que debido al factor 1, la variable de respuesta se ve afectada significativamente, y debido al factor 2 de igual manera se ve afectada significativamente, pero entre la interacción de ellos no es significativa. Ya con otros análisis que ustedes bien conocen pueden hacer otras profundizaciones. Así es.